Buenas noches, hermanos, amigos y sus familiares. Bienvenidos a este portal Jesucristo, Señor de todo, de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica del sector Barrio Mejoramiento Social. Damos gracias al Señor por nueva vez permitirnos hoy miércoles tener el estudio de la palabra de Dios. Esperamos en el Señor que podamos disfrutar de un buen servicio como solo Él merece y que estemos concentrados para recibir el mensaje de su palabra. Pongámonos en actitud de oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por permitirnos, mi Dios, a través de este portal, tener el estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú hables a través del expositor y que el mensaje que tú tienes para nosotros sea, Señor, aceptado por nosotros en actitud humilde, mi Dios. Que tú nos ayudes a ser un pueblo santo, Señor, apartado para ti. Toma control de todo lo que vamos a hacer. Recibe toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche de estudio de la palabra de Dios, estaremos escuchando la melodía del himno Más allá del sol. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo, que me está probando, llevarme salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza de linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol.
llegado el momento de la presentación del himno lema durante todo este proceso. El himno Su Gracia es Mayor. Al introducir este himno, Su Gracia es Mayor, como cada miércoles tenemos que hacer memoria de las bendiciones, de los milagros, del acompañamiento inmerecido que Dios nos da a cada uno de nosotros como sus hijos. Vemos maravillas de Dios, ya sea en nosotros o en otros hermanos. Viviendo tiempos difíciles estamos, muchas veces tiempos de incertidumbre. En ocasiones no vemos claro hacia dónde vamos, pero estamos confiados en Dios y su gracia. Su gracia que nos sostiene, su gracia que nos guía, su gracia que nos suple y suple nuestras necesidades. Por eso cantamos como si fuera la primera vez, su gracia es mayor, porque cada día, así como sus misericordias son nuevas, también es su gracia. Cantemos, su gracia es mayor. Su gracia es mayor, si las pruebas aumentan, su fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos
En esta oportunidad estaremos escuchando el himno Grato es decir, la historia. Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor, que cuanto más se escucha y infunde más amor, y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Nueva vez pasará nuestro hermano Pastor Ángel Mateo con las informaciones. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo. La paz de Jesús, nuestro Salvador, sea con todos ustedes, sus hogares y sus familiares. Damos gracias a nuestro Dios una vez más por concedernos el privilegio de estar en comunión los unos con los otros y con nuestro Salvador a través de esta plataforma
nuestro canal de YouTube Jesucristo Señor de todo. Para algunas informaciones tenemos que este viernes, Dios mediante, inicia las conferencias para damas de nuestra iglesia. Esfuérzate para ser una mujer piadosa. Damos gracias al Señor porque las hermanas han estado orando, hemos estado orando como iglesia y se ha estado preparando todo para este gran día de este viernes que inician las conferencias. Los horarios es a las 8 de la noche, este viernes a las 8 de la noche. Igualmente el tercer viernes, es decir, 19 de marzo, igualmente a las 8 de la noche. Y así estaremos en el mes de abril, primer viernes de abril y tercer viernes de abril. Así que, amadas hermanas, aparten su horario, aparten ese tiempo para ser edificadas en Cristo Jesús y en su palabra. Y estoy seguro que será de gran bendición también para nuestra iglesia. Este sábado, Dios mediante, a las 4 de la tarde tenemos evangelismo personal. Gracias al Señor por la manera como hemos estado reiniciando este trabajo. Gracias a Dios por el buen ánimo y por lo que nos ha concedido seguir haciendo, predicando su palabra para la gloria de su nombre y para salvación de las almas. Dios mediante, este domingo tenemos culto presencial a las 10 de la mañana. El mismo, como de costumbre, será transmitido por nuestro canal de YouTube, por este mismo canal, Jesucristo Señor de todo, en vivo. Así que corra la voz, invite amigos, invite familiares. Igualmente, los hermanos que puedan asistir, no tienen ninguna condición que le impida. Las puertas de la iglesia están abiertas para congregarnos, como dice la palabra de nuestro Dios, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La venida del Señor se acerca. Dios mediante, luego del culto, tendremos cena del Señor para los hermanos bautizados en plena comunión. Este primer domingo de marzo, Dios mediante. Igualmente, tenemos ya cambios en los horarios del toque de queda. Así como hemos ido informando y hemos ido retomando nuestras actividades, Dios mediante, de la misma manera vamos a seguir reabriendo actividades, cumpliendo con la ayuda de Dios, como lo hemos hecho, con cada uno de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública. Así que Dios mediante, iremos abriendo los servicios y estamos contentos en el Señor por seguirnos congregándonos, alimentándonos de su palabra y teniendo comunión los unos con los otros. Sigamos también orando, amados hermanos, por los hermanos enfermos. Oremos por la cirugía de la hermana Kenia Charles. Dios mediante, este 9 de marzo estemos orando por nuestra hermana Kenia como hemos estado orando. Oremos también por una cirugía pendiente de la vista que tiene la hermana Griselda. Sigamos orando al Señor por la hermana Julia y su pierna. Sigamos orando por consuelo y soporte de nuestra hermana Teresa Edis. Sigamos orando también por sus familiares. Oremos también al Señor por el hermano Santos González, nuestra hermana Milagros. Oremos por la hermana Ruth Pérez allá en España, especialmente por su hijo Eliel. Sigamos orando con firmeza al Señor, sabiendo que Él es el Dios todopoderoso y creemos también que puede hacer milagros. Confiamos en nuestro Dios. Amados hermanos, igualmente para los hermanos miembros de la iglesia, Dios mediante, este 27 de marzo tendremos reunión para miembros a las 4 de la tarde. Gracias a Dios,
el nuevo horario de toque de queda nos permite un tiempo por lo menos hasta las 7 de la noche. Tenemos espacio, así que Dios mediante este 27 de marzo, es decir, último sábado del mes de marzo, tendremos reunión para miembros de la iglesia. Hasta aquí las informaciones. Sigamos alabando al Señor y preparando nuestros corazones para nuestro servicio, para recibir, la palabra de nuestro Dios, el estudio de Apocalipsis. Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Saludos desde la Florida, hermanas. Me llamo Lisa Tolman de Burkholder y estoy muy animada de compartir unas semanas con ustedes en forma virtual para el estudio del tema Esfuérzate para ser una mujer piadosa. Vemos pasajes del libro de 1 Timoteo y muchos otros versículos de la Biblia para investigar el llamado de Dios para toda mujer cristiana a ser piadosa. Anímese y únete en los meses de marzo y abril para compartir como mujeres unos estudios que, primero Dios, serán de gran bendición. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. Y antes de tener el estudio de la palabra del Señor de este miércoles, estaremos escuchando el himno Id y predicad el Evangelio. Oíd, oíd lo que nos manda el Salvador, marchad, marchad y proclamad mi amor, pues he aquí yo con vosotros estaré, los días todos hasta el fin os guardaré. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Mirad, mirad la condición del pecador, que triste es, que llena de dolor, sin luz, sin paz, camina a la destrucción y no conoce el gran peligro en que está. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Salid, salid, embajadores del Señor, buscad, buscad al pobre pecador, aprovechad el tiempo que el Señor os da, pues pronto el día de salud acabará. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Ha llegado el tiempo especial en esta noche.
el tiempo de escuchar el estudio de la palabra de Dios. Pongámonos en reverencia a la misma, porque es la misma presencia del Señor, esperando que el Señor nos hable a cada uno de nosotros a través de la exposición de su palabra. Muy buenas noches a todos nuestros amados oyentes, a nuestros hermanos, a los cuales les deseamos de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo todas las bendiciones espirituales en nuestro Señor. De igual manera, deseamos en esta noche que también los amigos sean bendecidos con la salvación de sus almas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados míos, sean ustedes bienvenidos a este culto de oración y estudio correspondiente a este miércoles 3 de marzo del año 2021. En esta noche nosotros vamos a continuar con el estudio del mensaje a la iglesia en Sardis. Esta noche vamos a la parte número 5, que es la parte final de nuestro estudio del mensaje a la iglesia en Sardis. Para ellos vamos a leer en Apocalipsis el capítulo 3, vamos a leer los versículos desde el 4 hasta el 6. El mensaje a esta iglesia tiene 6 versículos. Ya hemos tratado el versículo 1, versículo 2, versículo 3 y la primera mitad del versículo 4. Entonces dice así la palabra del Señor en Apocalipsis el capítulo 3, el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, versículos desde el 4 hasta el 6. Amados míos, en una ocasión hubo un señor que visitó un pequeño pueblo. Este señor se alojó en el hotel que había en aquel pueblo. Él llegó de tarde y hizo pregonar en el pueblo que el que estuviera al otro día a determinadas horas de la mañana, a la hora que él dijera, él iba a cancelar las deudas de cada uno de los que fuesen allí a ese día a tal hora. Hizo pregonar esto por todo el pueblo. Bueno, este señor pasó su noche durmiendo. Luego al otro día él se levantó. Se levantó muy de temprano, muy de mañana, y de repente a la hora que él había dicho que saldaría las deudas de todo aquel que asistiera, resulta que solo asistió una persona. Él habló con esta persona y les dijo: ¿cuánto es el monto de tus deudas? Él le dijo el monto y ese señor saldó todas sus deudas. Luego, cuando los demás vieron que lo que el hombre habría prometido era verdad, quisieron venir a él luego. Y él les dijo que ya no era posible saldar sus deudas por cuanto no habían creído a su mensaje. Ellos no serían beneficiados de que sus deudas fuesen canceladas por cuanto ellos no habían creído al mensaje que él les había dicho. Pues bien, esto mismo es lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo. Esto mismo es lo que sucede en el mundo hoy en día. Esto mismo es lo que sucede con las iglesias. Esto mismo hoy en día es lo que sucede con aquellos que se rehúsan creer en Cristo. Pero hay promesas hechas por nuestro Señor Jesucristo para aquellos que vencen. Hay promesas para los dignos. Y de esas promesas hechas a los dignos de la iglesia Sardis, también llegan esas promesas de nuestro Señor hasta nuestros días. Y esas son de las promesas que nosotros vamos a hablar en esta noche.
vamos a ver a partir del versículo 4 5 promesas que nuestro Señor Jesucristo tiene para los dignos. Por eso hemos titulado el mensaje de la palabra de nuestro Señor en esta noche, promesas para los dignos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, que vive y que permanece para siempre por los siglos de los siglos. A ti, Señor, te honramos, te alabamos y te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas por medio de esta tu santa y bendita palabra. Y que todo aquel, Señor, que la quiera albergar, guardar, oír para ponerla por obra, rogamos que estas palabras sean bendecidas en sus vidas, Señor. Por favor, danos las ideas, las palabras que tú quieres que digamos para ser bendecidos por ellas. Por favor, estas cosas te las rogamos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con gracias. Amén. Pues bien, dice así el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El miércoles pasado nosotros vimos esta primera parte del versículo 4. Vimos qué significaban esas pequeñas personas en Sardis y vimos también qué significaba no haberse manchado sus vestiduras. Pues bien, luego el versículo 4 nosotros vemos que empieza con una promesa. En esta última parte del versículo 4, el versículo 5, nosotros encontramos 5 promesas. Y aquí está, amados míos, la primera de ellas. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y andarán conmigo. Esta expresión de andar es muy interesante que la estudiemos. Esta expresión de andarán es una palabra griega compuesta de 2 palabras. Es la palabra peripateo y nosotros sabemos que peri significa integralmente alrededor. Entre tanto, cuando le agregamos el sufijo pateo, entonces esto significa caminar, que intensifica el integralmente alrededor. De manera que cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo y andarán, Él está diciendo que van a caminar a su alrededor, es decir, en un circuito completo alrededor de Él. Caminarán es el futuro indicativo, esto es una voz activa que sugiere una realidad que tendrá su seguro cumplimiento. Esta primera promesa que el Señor le está diciendo allí a aquellas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, es una promesa que tendrá de seguro su fiel cumplimiento. Recordamos nosotros que nuestro Señor no miente, que su palabra es infalible y que también su palabra permanece para siempre. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto es de seguro que se va a cumplir. Y luego el versículo dice conmigo. ¿Qué significa cuando nuestro Señor dice y andarán conmigo? Conmigo, esto es un activo, es un prefijo con. Esta palabra está compuesta por el prefijo con, que es una meta, es un mirar hacia el efecto posterior, y luego está notado con la expresión que cambia resultados. Entonces, cuando estamos hablando de conmigo, esto sugiere una comunión íntima y personal con nuestro Señor. Y esta meta, este andar personal con nuestro Señor, que Él está así diciendo allí a los hermanos de la iglesia en Sardis, a aquellas pocas personas que se han mantenido
sin manchar sus vestiduras, sin ligarse con el barro. El Señor les está diciendo a ellos que este caminar futuro con Él es un efecto posterior por ello haberse guardado sin mancha. El análisis teológico de esta expresión, y andarán conmigo, nos lleva a interpretar el versículo de la siguiente manera. Y andarán conmigo. Caminarán en integridad en todo mi alrededor, en comunión íntima y personal, como resultado de haberse mantenidos fieles. Amados hermanos, si el Señor prometió a lo que muchos llaman los 7 tomos de las iglesias contenidas en los capítulos 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, si el Señor prometió esto a estas iglesias y en específico a la iglesia que Él no hizo ningún tipo de alabanza, como esta iglesia en Sardis, si aquellos pocos fieles, el Señor les prometió que caminarían con Él en integridad, en todo mi alrededor, en comunión íntima y personal, y eso es como resultado de haberse mantenido fieles. Si a esos pocos que se mantuvieron fieles, el Señor le hizo estas promesas, pues esta iglesia, como tomo de la iglesia actual, también indica que estas promesas entonces son para nosotros. Es posible que en la iglesia donde nosotros nos encontremos o donde tú te encuentras, amado hermano, tal vez allí tú no veas mucha fidelidad. Pero te queremos hacer la siguiente pregunta. ¿Y tú? ¿Te consideran fiel? ¿Tú te consideras que tú eres digno de andar con el Señor? Andar con el Señor sugiere comunión íntima. Y nosotros deberíamos evaluarnos cada día cómo está nuestra comunión íntima con el Señor. Y esta comunión íntima no tiene que ver con que vayamos o no a la iglesia, no tiene que ver con que si ora en público o no. Es la comunión íntima que nadie puede notar dentro de tu interior, valga la redundancia, puesto que es algo entre tú y el Señor. Ahora bien, esta comunión íntima también deja resultados visibles, resultados exteriores. Si tú y yo mantenemos una comunión íntima con nuestro Señor, esto va a ser visible. Se va a ver en nosotros esas vestiduras blancas. Se va a ver en nosotros que somos hombres y mujeres que estudiamos su palabra, que oramos, que nos congregamos. Hombres y mujeres que son fieles al Señor. Amados míos, solo te pedimos, y nuestro Señor nos pide en general a cada uno de nosotros, es que si queremos andar con Él, ese caminar futuro en el reino de los cielos, ese caminar entonces debe empezar aquí. Debe empezar con una comunión íntima y personal con nuestro Señor. Esa es la primera promesa que el Señor hace a los fieles, a aquellos que no manchan sus vestiduras, a aquellos que son dignos. Y si nosotros seguimos leyendo en el versículo 4, vemos que dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas. Ahora bien, fíjense que el Señor dice en vestiduras blancas. Tal vez si estas palabras la dijera yo o la dijera cualquier otra persona que la enseñase, tal vez las mismas no tendrían valor. Pero, amados míos, es nuestro Señor. Recuerda que las palabras contenidas en el Apocalipsis son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la cual hacemos bien en oír. En vestiduras blancas habla de la pureza y la santidad que Dios exige para que alguien entre en su presencia. Cuando tú oyes en Apocalipsis la expresión vestiduras blancas, eso habla de la pureza y la santidad que Dios exige
para que alguien entre en su presencia. Recordemos que la palabra de Dios dice que sin santidad, ¿qué pasará? Nadie verá al Señor. Robert L. Thomas en Revelation, en la página del 1 al 7, habla de en Revelación de 1:7, en la página 257, en su comentario exegético, Thomas dice lo siguiente: debido al rechazo de contaminar sus vestiduras mientras se hallaban bajo gran presión cultural, Cristo sustituirá sus vestidos humanos no manchados con otros que son blancos por criterio divino. Amados míos, es posible que las presiones culturales, que las presiones sociales muchas veces hacen enlodar las vestiduras del creyente. Pero en Cristo tú y yo, amados míos, somos más que vencedores para mantener en todo tiempo blancos nuestros vestidos. Sabemos que cada uno de nosotros es atacado por diferente área de su vida. Sabemos, hermanos míos, de las debilidades que podemos tener cada uno de nosotros. Es posible que en determinado momento alguno de nosotros se manche con el pecado. Es posible que en determinado momento de nuestras vidas alguno de nosotros resbale o sea zarandeado por Satanás. Ahora bien, la palabra del Señor dice que 7 veces cae el justo y se levanta, y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados míos, tus vestidos no son blancos porque tú lavaste bien o porque tú te purificaste tú mismo con lejía de tus pecados. Nuestros vestidos son blancos porque Cristo es quien lo hace blanco, porque Cristo es quien nos hace triunfar sobre las presiones culturales, sobre las presiones sociales, sobre los deseos de los ojos, sobre los deseos de la carne y sobre la vanagloria de esta vida. No se puede caminar ni estar cerca del Señor con vestiduras que no sean blancas. Si nosotros vemos a Mateo, el capítulo 17, versículo 2, nosotros leemos lo siguiente: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Nosotros vemos que cuando la luz celestial en Mateo 17:2 reflejó las vestiduras del Señor, reflejó el cuerpo del Señor, ¿qué pasó? Su rostro resplandeció como el sol, dice las Escrituras, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice la Biblia que su rostro se resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Nosotros recordamos que la palabra de nuestro Señor dice que aquel que anda en tinieblas no quiere venir a la luz para que sus obras no sean como reprendidas. La luz hace aclarecer todo pecado, toda tiniebla. La palabra de Dios dice que la luz resplandece en las tinieblas. Y cuando la luz celestial alumbró el cuerpo y la ropa de nuestro Señor Jesucristo, trajo a colación, sacó a la vista lo que había en Cristo. Y que se vio en nuestro Señor, que su rostro se puso como el sol y sus vestidos se hicieron blancos. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que había y hay en nuestro Señor Jesucristo: santidad, pureza, blancura. Si nuestras vestiduras no son especialmente brillantes por la blancura deslumbrante que da nuestro Señor, tal las vestiduras de los ángeles y de los exaltados al esplendor del estado celestial, amados míos, entonces no podremos jamás no solo caminar con el Señor, sino tampoco estar cerca de Él. La comunión íntima con el Señor es solo un privilegio que recibirán los fieles. Estas promesas son para los fieles. Esto de
ser vestido con vestiduras blancas, esto debe estimularnos a nosotros, debe impulsarnos a ser cada día más fieles a nuestro Señor en total obediencia a Él. Si nosotros vemos, esto lo podemos ver en Apocalipsis 4:4, en el 6:11, en el 7:9, en Apocalipsis 7, los versículos desde el 13 hasta el 17, e incluso en el 19, los versículos 1 y 2. Y fíjense que la razón que da nuestro Señor para querer, para andar con Él, en intimidad con Él, en relación personal con Él, en vestiduras blancas, la razón es porque son dignas. La palabra de Dios sigue diciendo en la última parte del versículo 4, porque son dignas. La palabra digna aquí es accio. Esto es un adjetivo que significa pesar. Correctamente es pesar, es asignar un valor correspondiente a algo que ha sido pesado. Digno, es decir, es evaluar de acuerdo con y cómo a algo que se está pesando. Algo que se está pesando en la balanza de Dios. Dios, como arquitecto, como ingeniero, como constructor, nosotros vemos que nuestro Señor usa los instrumentos de medida. El Señor vemos en Jeremías que usa balanza. Vemos también que el Señor usa plomada. Y aquí el Señor también está usando otra balanza. Esta palabra de pesado significa que cuando alguien es pesado en la balanza de nuestro Señor, debemos bajar la balanza. Debemos pesar tanto que la balanza baje. Debemos tener tal valor, y ese valor debe ser congruente, tan congruente y tan correspondiente que nuestra balanza se incline a favor de lo que Dios busca. Esta raíz significa también que esto es un eje. Esto también se refiere a una balanza que opera compensando peso. Si tú y yo recordamos allí en Daniel, el capítulo 5, los versículos desde el 25 hasta el 27, nosotros leemos, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, dijo Daniel. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Eso es lo mismo que se refiere esta escritura. Dios, amados míos, así como pesó a los fieles en aquellas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras en Sardis, así también Dios te pesará a ti y te pesará a mí. Así como Dios pesó allí al rey Belsasar, también Dios te pesará a ti. Dios pesará a cada quien que dice creer en Él. Y más te vale, hermano mío, más me vale a mí, que cuando nosotros seamos llevados a la balanza de nuestro Dios, nosotros, el peso nuestro sea congruente con lo que Dios busca. Que pesemos tal que la balanza se incline a nuestro favor. Aunque indignos de las bendiciones de nuestro Dios en Cristo, nuestro Dios y Padres nos hace digno. Es verdad que tú ni yo somos dignos en nosotros mismos, pero en Cristo nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos hace dignos. Los méritos de Cristo están a disposición de todo aquel que cree en Él y le recibe como Señor y como Salvador. Y si nosotros seguimos leyendo el versículo 5, nosotros vemos que dice allí una segunda promesa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Las Escrituras menciona allí una segunda promesa. Será vestido de vestiduras blancas. La palabra vestir allí es la palabra periballó, es decir,
es que el Señor va a envolver a los fieles, a los vencedores, con una prenda alrededor de ellos. Podemos ver que este versículo, el verbo aplicado en este versículo, será vestido, está en un tiempo futuro. Es una promesa segura dada por nuestro Señor a los fieles de la iglesia en Sardis. Pero también, amados míos, es una promesa dada a los fieles del presente siglo. Amados míos, ¿tú crees que nosotros hemos ganado lo suficiente delante de nuestro Señor para ser vestidos por Él de vestiduras blancas, que Él nos envuelva con esa prenda blanca a nuestro alrededor? Eso nada más se consigue siendo dignos. Y aunque no somos dignos en nosotros mismos, sin embargo, esto de ser digno viene por la obediencia a Él y a su palabra. Todo aquel que he hallado trabajando en el Señor, todo aquel que se mantiene puro, el que es santo, santifíquese todavía, y a la llegada de nuestro Señor, Él nos encuentre siendo así, entonces Él nos vestirá de vestiduras blancas. A los vencedores, el Señor Jesús pondrá alrededor de sus cuerpos celestiales una prenda con vestimenta, la cual será brillante por su blancura deslumbrante. Tal las vestiduras de los ángeles y de los exaltados al esplendor del estado celestial, de la pureza y la santidad que Dios exige para aquel alguien que entre a su presencia. Y si nosotros seguimos leyendo, vemos entonces una tercera promesa en este versículo. Nosotros vemos que dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Es interesante ver este versículo, aunque no vamos a entrar en detalle de lo que es allí el libro de la vida. Pero muchos creen que este versículo está hablando de que es posible perder la salvación. Bueno, amados míos, si usted cree que la salvación se pierde, entonces, ¿qué hará usted con el versículo que nuestro Señor Jesucristo dijo: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás? Solo nos limitaremos a decir que es imposible que alguien pierda su salvación. Y del libro de la vida es algo que nos vamos a concentrar más cuando ya estemos finalizando este estudio del libro de Apocalipsis. Pero entre tanto, nosotros vemos aquí la tercera promesa: y no borraré su nombre del libro de la vida. La Biblia habla de varios libros. Está el libro de la generación de Adán, el libro de la genealogía de Jesucristo, de lo que son de Cristo, y está el libro de la vida. Y nosotros leemos en la palabra de Dios algunos libros que vamos a ver más tarde. Pero aquí este versículo sigue diciendo: y no borraré su nombre. La palabra borrar allí es la traducción de una doble negación. Es como hemos dicho antes: no, nunca, ni tampoco. Esto es una doble negación. Es imposible que el Señor borre a alguien del libro de la vida que sea digno. Entre tanto, borrar es la palabra exaleipo. Esta palabra compuesta viene de dos palabras de ek, que significa totalmente hacia afuera, y es intensificada por aleipo, que significa ungir para frotar hacia afuera. Es decir, cuando dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, está diciendo: no voy a eliminar tu nombre del libro de la vida. No voy a eliminar totalmente nada de tu estado. Tú no serás borrado jamás. No, tu nombre no será cancelado del libro de la vida.
tu nombre escrito en el libro de la vida, impreso en el libro de la vida con el sello de nuestro Señor, jamás será eliminado ni cancelado del libro de la vida. El libro de la vida es la expresión griega biblotes zoes. Nosotros vemos que la palabra libros, que es biblos en griego, se ha empleado en la expresión biblotes zoes, el libro de la vida. Que aparece, este libro de la vida aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Lo vemos aquí en Apocalipsis 3:5, lo vemos en Filipenses 4:3, cuando dice: así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo, hablando a la iglesia en Filipo, habla de que esos que combatieron con él, sus nombres están, ¿dónde? En el libro de la vida. Apocalipsis 13:8 dice: y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. También Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Allí habla en este versículo que hay nombres que no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Y Apocalipsis 20:12 nosotros tenemos que dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Dios tiene libros. Nuestro Señor usa libros. Todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, queda escrito en un libro. Y seguimos leyendo en Apocalipsis 21:27. No entrarán en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. En el Antiguo Testamento, el libro de la vida era el registro de todos los que tenían ciudadanía en la comunidad teocrática de Israel. También en el imperio griego, en el imperio romano, en las ciudades romanas y griegas, era aquel libro donde los ciudadanos dignos eran inscritos a la hora de su nacimiento. Y cuando un ciudadano se hacía indigno por traicionar a la ciudad o por cometer hechos vergonzosos para la ciudad, entonces el nombre de este ciudadano era borrado de tal ciudad. Mas rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú amado mío que me escucha, que nunca el Señor haga, nunca tal haga, ni contigo ni conmigo, que aquel día, cuando se pronuncian los nombres de los que están inscritos en el libro de la vida, tú puedas decir presente en Cristo. Amado mío, amado hermano, tú que me escuchas, esto es muy serio. Esto es para ser tomado muy, muy en serio. Se trata de la salvación del alma. Se trata de lo que están inscritos en este libro. En este libro son salvos. Se trata de que si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, tú eres salvo. Tú eres un ciudadano del reino de los cielos, porque solo los ciudadanos del cielo están inscritos allí. La pregunta es, amado mío, ¿tú estás seguro de que tú estás inscrito en el libro de la vida? Y si tú lo sabes, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué lo sabes?
Esas promesas, esas 5 promesas que están aquí, dada la iglesia en Tiatira, dada la iglesia de hoy, son para ti. Tú serás beneficiado de esas promesas. Amados míos, tú, amigo que me escuchas, la única manera de estar inscrito en este libro es habiendo aceptado a Cristo como Señor y como Salvador. Esta es la única manera en que va a demostrar que tu nombre está inscrito desde la fundación del mundo en este libro. Tú no puedes llamarte un ciudadano de los cielos si tu nombre no aparece en este libro. Tú tienes la oportunidad. El Señor tiene el lápiz en la mano, tiene la tinta en la mano, tiene el libro en la mano. Sus libros están en sus manos. Solo aparecerá tú en el libro donde aparecen tus malas obras. Porque la Biblia dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Alguna vez se ha pasado lista que tú has esperado estar en esa lista y tú no has estado? Alguna promoción, algún premio, algún empleo, y de repente te va a buscar en la lista y tú no estás. ¿Cuánto más se agobiará tu alma si al leer los nombres de lo inscrito en el libro de la vida se encuentra que tu nombre no está allí? Entonces nunca fuiste un ciudadano de los cielos. Rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que cada oyente de este mensaje, cada oyente de este estudio, sea un ciudadano del reino de los cielos. Y la cuarta promesa dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre. Confesar es la palabra griega exomologeo, que significa totalmente fuera de, que es intensificado por la palabra homologeo, que significa decir lo mismo sobre. Es decir, cuando el Señor Jesucristo dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre, Él está diciendo: y confesaré su nombre. Él quiere decir que está totalmente de acuerdo y reconoce ese acuerdo abiertamente, de todo corazón. Por lo tanto, confesar es declarar abiertamente, es declarar sin reservas. La palabra de Dios dice que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar a Cristo es declararle abiertamente, es decir, estoy totalmente de acuerdo con Dios en Cristo y reconozco abiertamente ese acuerdo de todo mi corazón. Por lo tanto, yo declaro abiertamente y sin reserva que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Señor y que solo en Él tengo perdón de pecados para salvación y vida eterna. Y esta confesión, dice la Biblia, será delante de mi Padre. Delante quiere decir literalmente en el ojo de Dios, usado para prevenir, como sucede en todas las cosas, bajo la vigilancia de Dios. Es decir, de acuerdo con su plan construido sobre su conocimiento absoluto. Cristo reconocerá y declarará abiertamente y sin reserva los nombres de los vencedores, de los que no han manchado sus vestiduras, de los que no volvieron atrás, de los que se mantuvieron firmes hasta el fin. Y esto hará ante los ojos y vigilancia de su Padre, de acuerdo con su plan construido sobre su conocimiento absoluto. Amados míos, también hay una quinta promesa: y confesaré su nombre delante de sus ángeles, delante de sus mensajeros. Cristo reconocerá y declarará abiertamente y sin reserva los nombres de los vencedores, de los que no se han manchado, de los que no volvieron atrás, de los que se mantuvieron firmes hasta el fin, de los pocos, de esos pocos. Esto hará ante los ojos y vigilancia de los ángeles de su Padre, de acuerdo con su plan construido sobre su conocimiento absoluto.
Ese es nuestro Señor. Esas son sus palabras. Esas son las promesas para los dignos. 5 promesas. Andaremos con Él. Seremos vestidos por nuestro Señor. No borrará de nosotros, de su libro, nuestros nombres. Él nos confesará delante de nuestro Dios, orgulloso de nosotros, y delante de sus ángeles, de los ángeles de nuestro Dios, orgullosos también de nosotros. Qué triste, amado mío, que aquel día el Señor se aleje de ti avergonzado. No queremos ninguno de nosotros ser hallado con vergüenza delante de nuestro Dios. Pero peor aún para los amigos que nos escuchan, peor es ni siquiera ser hallado por no estar inscrito en el libro de la vida. Hay promesas para los dignos, para aquellos que, pesados por balanzas, no son hallados faltos, no son hallados como aquel rey, el rey Belsasar, al cual vino la escritura en la pared. Y el último versículo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si bien el mensaje es a las iglesias en general, amados míos que me escuchan, también este mensaje de la iglesia de Sardi es para ti. Dios te bendiga. Pasen muy buenas noches y el Señor les dé un rico sueño. Muchas bendiciones. Amén. En esta noche finalmente estaremos escuchando el himno Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando con gusto, Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viviendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velar, compañeros, velar sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando el sol de lo mejor. Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, en esta noche, porque por tu firme propósito, mi Dios, nos permitiste nueva vez a través de esta plataforma tener el estudio de tu palabra. Gracias por el hermano que tú usaste y usas, Señor, durante cada miércoles para que nos muestre, Señor, tu mensaje y lo que tú tienes para tu iglesia. Te pido, Señor, que tu palabra siga siendo de edificación para esta iglesia y para todo aquel que escucha, Señor, el mensaje miércoles tras miércoles. Asimismo, te suplicamos que lo que resta de la noche, tú sigas, Señor, cuidando de nosotros como dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a cada uno de ustedes que estuvieron en sintonía en este estudio de la palabra de Dios a través de este portal Jesucristo Señor de todo.
recordándoles que cada uno de los cultos ha sido registrado en este portal y cuando gusten pueden repetirlo y compartirlo con los amigos. Dios mediante, la invitación es para el próximo domingo a partir de las 10:45 de la mañana. Le invitamos, hermanos, también a los amigos a estar presente en nuestro templo. Es un compromiso del creyente congregarse. Pero si por alguna dificultad usted no puede estar presente en el templo, le invitamos a que a las 10:45 sintonice de manera en vivo en este portal el culto que tendremos para la honra y la gloria de Dios. Feliz resto de la noche y que el Señor les continúe bendiciendo.